Vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. Aquí a veces solo abreviamos TDF, que significa tabla de distribución de frecuencias. En el ejemplo que les puse en el vídeo anterior, solo les di la serie de datos. Bueno, aquí están, ya se las di ordenados, pero siempre les reitero o les volví a escribir que el paso número 1 es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces vamos a ir siguiendo los pasos. El paso 2 va a ser calcular el rango, que está abreviado, siempre es valor máximo menos valor mínimo. Aquí en los datos ordenados podemos ver que el valor máximo es 160 y el valor mínimo es 110. Entonces simple, es una resta, 160 menos 110, máximo menos mínimo. Entonces el rango es de 50. Entonces vamos a ir siguiendo los pasos. Ya una vez cubierto el paso 2, pasaríamos al paso 3, que es calcular el número de renglones que va a tener esa tabla. Aquí utilizo la fórmula con n minúscula porque son 30 estudiantes del CURLA y eso me está indicando que es una muestra. Igual el resultado, si lo sustituyera con n mayúscula, no afectaría, sería el mismo. Entonces, como me están hablando que son 30 datos, entonces sustituyo a n minúscula por 30. Aquí lo pueden ver. Lo único que hice es que donde estaba n coloqué 30 porque aquí arriba me dieron 30 datos. Cuando lo meto a la calculadora me dio 5.90. Nosotros siempre lo vamos a aproximar al entero mayor más próximo. Aquí el entero mayor más próximo es 6. En realidad esto se hace porque yo no puedo obtener un número quebrado en los renglones. Yo no puedo obtener 5.90 renglones. O obtengo 5 o obtengo 6. Pero aquí por efectos del programa de Megastat vamos a redondear al entero mayor más próximo. Si me hubiese dado 5.1, lo hubiese siempre aproximado a 6. Entonces tienen que tener ese cuidado siempre de aproximar al entero mayor más próximo, porque si lo hacemos con reglas de redondeo normales, entonces de repente no nos va a cuadrar en nuestro ejercicio con el programa. Y lo bonito es que lo que ustedes vean en su clase coincida con la tecnología. Al menos es mi punto de vista y así debe de ser en realidad, porque no puedo yo en el programa hacer una cosa y luego en la clase hacer otra. Entonces aquí vamos nosotros a redondear hacia adelante. En el paso 4, que se calcula la anchura de clase o la anchura de cada intervalo, copiamos la fórmula y sustituimos. El rango sé que vale 50 y ya lo calculamos en el paso número 3 que vale 6. Entonces aquí nos dio 8.33. Aquí está 8.33. También se aproxima al entero mayor más próximo. Lo vuelvo a repetir, el entero mayor más próximo en este caso es 9. Entonces tanto el paso 3 como el paso número 4 se aproximan al entero mayor más próximo. Aquí, una vez calculados los primeros 4 pasos, iríamos ya directamente a la construcción de la tabla. Ustedes pueden incluso hacer la tabla y ya colocar. Aquí yo hice la tabla y coloqué paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9, paso 10. O sea que en realidad la columna va a tener, la tabla, perdón, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Del paso 5 al paso 10 vamos a construir 6 columnas en la tabla. Entonces cada columna de esas va a ser un paso. Y aquí, por ejemplo, enumeré la tabla.
ya sé que esa tabla va a tener 6 renglones, entonces lo mejor es enumerarlos. Aquí los tengo enumerados del 1 al 6. Este paso número 2 es para calcular, paso número 3, perdón, es para calcular el número de renglones que tiene la tabla. Lo repito, no se confundan con eso. Este paso 4, perdón, no es para el cálculo de renglones. El cálculo de renglones está en el paso número 3, es el valor de K. Aquí 6 renglones, entonces aquí los pueden ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, dicho eso, pasemos al paso número 5, que es construir la columna con los límites inferiores y los límites superiores. Esto es bien fácil de construir. El primer número tomaré, que pudimos ver aquí arriba que era 110, y luego le vamos a sumar la anchura. Siempre se toma el primer número, el más bajo, se copia y se le suma la anchura. Entonces la anchura está calculada en el paso número 4, que es 9. Entonces a 110 le sumo 9, llego hasta 119. Todos los intervalos van a ir de 9 en 9. Sí, y vamos a utilizar el símbolo menor para separar los intervalos. 110 hasta menor que 119. Luego comienzo en 119 y le sumo 9, llego hasta 128. Y así sucesivamente. 155 hasta 164. Entonces el 6 renglones me sirve bien porque tengo cubierto el último número, que es 160. Este último intervalo de 155 a 164 me cubre el último valor, que es 160. Si eso no pasara, de pronto me toca agregar un intervalo o un renglón extra, pero aquí estamos bien porque están cubiertos. Entonces todos estos intervalos van de 9 en 9. El paso número 4 me va a dar la anchura de cada intervalo. Repito eso por enésima vez porque siempre cometen ese error de confundir el paso 3 y el paso 4. Y no debería de ser así porque se los estoy hablando bien claro. Pero bien, pasemos al paso número 6. El paso número 6 me dice que hay que construir la columna de las frecuencias. Para eso hay que contar cuántos datos caen en cada intervalo. Voy del intervalo de 110 a 119. Entonces lo hago por simple conteo. Hay 1, 2, 3, 4 datos. Entonces aquí por eso coloqué 4. Del intervalo de 119 a menores que 128. Entonces si ustedes los cuentan van a ver exactamente 10. Cuando nosotros contamos del 120 a 127 hay 10 datos. El 128 no lo cuento porque son los menores. El último dato que yo puedo contar en este intervalo es hasta 127. Entonces cuando los contamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10. El 128 no se cuenta. Ese se cuenta en el próximo intervalo. Entonces esta columna se saca contando los datos que caen en cada intervalo. Entonces, como es cuestión de conteo, la suma de esta columna me debería de dar 30 porque aquí tengo 30 datos. Voy a la columna que está en el paso número 7. Dice que se debe de calcular la frecuencia acumulada, que se abrevia como FA. Para esto se copia la primera frecuencia y se le suma la que sigue. Es la suma e irlo copiando. 4 más 10, 14. 14 más 4, 18. 18 más 4, 22. 22 más 4, 24. Y 24 más 6, 30. Aquí es la suma consecutiva. Es irlo sumando y copiarlo. En el paso número 8
nos dan una fórmula que es calcular la frecuencia porcentual. La fórmula me dice que la frecuencia porcentual es frecuencia entre total de datos por 100. Sí, esta es la fórmula que nos dan para el paso número 8. Entonces, ¿qué hacemos? Sería 4 entre 30 por 100. Eso me da 13.33. Luego lo mismo. 10 entre 30 por 100 me da 33.33. 4 entre 30 por 100, 4 entre 30 por 100, 2 entre 30 por 100 y 6 entre 30 por 100. Entonces, todos estos se dividen entre 30 y se multiplican por 100 para calcular el paso número 8. Para calcular el paso número 9, se copia el primero y se le suma el que sigue. Entonces 13 más 33, 46. 46 más 13, 60. 60 más 13, 73. 73 más 6, 80. 80 más 20, 100. Ahí. Entonces el 9 es la suma consecutiva del 8. Listo. El paso número 10 tiene fórmula. Es la marca de clases. Aquí me dice que es la marca de clases es límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces es sumar el inferior con el superior y el resultado dividirlo entre 2. 110 más 119 entre 2 me da 114.5. 119 más 128 me da 123.5. Pero puedo ahorrarme el trabajo, calculo el primero y le sumo 9, a este le sumo 9, obtengo este, a este le sumo 9, obtengo este, si a este le sumo 9, obtengo este, porque ya sé que van de 9 en 9, la anchura es 9, entonces si calculo el primero y le voy sumando la anchura, los obtengo todos directamente. Es una forma más fácil de hacerlos. Pero bien, ahí es a criterio personal. ¿Qué me faltaría en este ejercicio? Me faltaría hacer conclusiones. Y ya de la tabla yo puedo extraer información útil y aquí en la marca de clases lo que tengo es el peso promedio de cada intervalo. Si yo relaciono esta columna con los porcentajes, entonces puedo relacionar porcentaje con peso promedio, así como lo hice en esta conclusión, que escribí que el 33% de los alumnos tienen un peso promedio de 123.5 libras. También yo podría relacionar porcentaje con los intervalos y así sucesivamente. Cuando estemos haciendo las gráficas de esta tabla, me centraré un poquito más en las conclusiones. Ahorita más me interesa que puedan o aprendan a hacer la tabla. Listo, aquí termino con la construcción de la tabla.